sí, es la energía. Anda para allá, bobo. Es la energía y decíamos, ¿no? ¿Qué explicaba este rumor de que fuese Rosenkrantz quien concediera revisar toda la causa vialidad para dilatar los plazos y que Cristina Fernández de Kirchner pudiese candidatearse a diputada provincial? La figura de Macri, ¿no? De alguna manera ordenador del Poder Judicial, se entiende, Sí, que claro. es quien lo ordena políticamente, ¿no? Quien ordena políticamente al Poder Judicial. ¿Y por qué se necesitaba Cristina muerta? Y Cristina muerta, digo, como imagen política, más allá del intento de magnicidio concreto. Y Carlos Pagni, en esta columna donde se pronuncia frente a lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Sí. Justicia, él se pronuncia y dice, bueno, la Corte tiene que esto o esto bajo estas lógicas. Párrafos más abajo trae a la situación del juicio de YPF al final de la nota. Y no hay inocencia, digo, no son temas que están separados. No está claro, ¿no? Pero para ir reconstruyendo estos eslabones, primero marcar que en la misma columna donde Pagni plantea el devenir de la Corte, el futuro de la Corte frente a la causa vialidad, párrafos más abajo se refiere al juicio por la expropiación del 51% del paquete accionario de la petrolera estatal en el 2013, si no me equivoco, 2012 o 2013, 2013, ¿no? O fin del 2012. ¿Cuándo se recuperó YPF? 2013. Mediados de 2012. 2012, ahí va. 2012, bueno, son 2 años que para mí van juntos, 2 hermosos años que van totalmente juntos. En esa causa se le expropia al grupo Petersen de la familia Eskenazi, sin resarcimiento, porque habían entrado mediante financiamiento del Banco de Santa Cruz. Bueno, eso finalmente vende el derecho a juicio a un fondo buitre. En realidad no es un fondo buitre estrictamente, porque llaman fondos buitre de segunda generación, porque no es que compran bonos soberanos, sino que lo que compran son juicios. Compran juicios, compran el derecho al litigio y siguen litigando. Las malas lenguas cuentan que no es que los Eskenazi le vendieron el juicio, sino que se asociaron con Buford para quedar ocultos en el juicio contra el Estado y hasta hace muy poco contra YPF. Finalmente YPF por ahora fue corrida de la demanda porque los Eskenazi siguen teniendo muchos negocios en la Argentina. Son banqueros. Son banqueros, petroleros, con lo cual, digo, te pesa un juicio contra el Estado, se esconden tras de Buford y le ceden un porcentaje de la sentencia. Hay una sentencia firme en primera instancia contra el Estado, los fondos fueron a por la petrolera, pero la decisión del segundo circuito de Nueva York fue que la demanda era contra el Estado y no contra la petrolera, porque la petrolera sigue teniendo capitales privados. Adentro, el 49% de la petrolera es de las empresas que juegan en Vaca Muerta. Digo, está dividido. Digo, lo que tiene el Estado argentino es la administración en caso que la quiera ejercer, porque la tiene, pero no necesariamente eso hace que ejerza la administración de la petrolera. Ese fallo de primera instancia Argentina lo tiene que pagar, pero Argentina no tiene cómo y en ese proceso está, ¿no? Buford dice, bueno, denme YPF, denme Banco Nación, denme todo lo que tenga. En ese caso lo que dice el Estado es, esto no es el Estado, estas son empresas. Y hay la discusión sobre el alter ego. El alter ego es decir que si bien YPF es una sociedad anónima, es el alter ego del Estado porque es el Estado o el gobierno de turno, quien ejerce finalmente esta administración por acción u omisión, ¿no? Cuando nosotros decimos no ejerce la administración, de alguna manera con la omisión también la ejerce. Y cuenta Pagni que, bueno, hoy hay un anuncio que lo van a vender como súper importante. Hoy va a haber un anuncio entre YPF y Eni, que es la empresa Nazionale di Idrocarburi italiana. Okay. Va a ser un MOU. Un MOU es apenas un primer paso, es una carta de entendimiento para el futuro desarrollo del gas de Vaca Muerta. Eso se va a vender con bombos y platillos. Es un memorando. Memorando, como se firmó con Petronas, o sea que con Petronas Sí. estábamos incluso mucho más avanzados que un memorando. Okay. Cuando se cayó. Se cayó y se cayó. Y esto es mucho más atrás de las negociaciones con Petronas. Eni es una compañía muy importante, Okay. tiene una historia hermosa, Eni.
Hermosa, porque cuando se termina el franquismo y asume el primer gobierno de los partisanos, Sí. la idea era desarmar Eni. Porque Eni ¿Pero tenía... estaba en España ¿Eh? o en Italia? En Italia estoy. Perdón, de Mussolini, ok. Mussolini, Yo sí, dije, tuve- bueno, sí, sería está más bien. grande. No, está bien, Mussolini. Bueno, me pasa lo mismo que en el 2012-2013, me pasa lo mismo que con el 2012-2013. Mussolini, bueno, los partisanos la mandan a desarmar. Y ponen a un tipo que en lugar de desarmarla, la agranda fenomenalmente en contra de su gobierno y la transforma en la principal empresa de hidrocarburos de toda Europa. Y termina ganando en una discusión interna muy interesante en esto de que no todo es tan lineal, ¿no? Claro. Es muy, muy rica esa historia. Más Hermoso, allá de esto, sí, bueno, sí, hermoso detalle. hoy es la empresa nacional, es una empresa estatal italiana, y hoy se va a firmar ese acuerdo, y cuenta Pagni que va a estar Milei en esa firma. Y si Milei está en esa firma entre dos empresas, le da tremendo argumento a Buford Claro. para cobrar el juicio. Y Buford, que está muy atento a cobrar este juicio, por supuesto que tiene todos los canales habilitados de diálogo con el gobierno libertario, que el gobierno libertario le quiere pagar a Buford ese juicio, porque como así Macri, lo primero que hizo cuando asumió fue poner, y fíjate vos que son los mismos números, y qué cosa, ¿no? Porque lo que se le pagó a los fondos buitres fueron 16.000 millones de dólares, y lo que hay que pagarle a Buford son 16.000 millones de dólares. Y entonces son los números que se repiten: 16.000, 12.000 y 30.000. 12.000 es todo costo fiscal y desembolso del FMI, da siempre lo mismo. Digo, todo lo que los jubilados vale 12.000, esto vale 12.000, discapacitados 12.000, todo vale 12.000, que es lo mismo que nos dio el fondo. Y 16.000 es todo lo que hay que pagar. Bueno, 16.000 millones de dólares al que se le va a pagar, se está negociando fuertemente para pagar esos 16.000 millones de dólares de alguna manera con algún plan de pagos, y hay que ver esto si la intención no es avanzar con la privatización, que es lo que plantea Pagni. Pagni dice, van a tener que vender YPF para poder pagar esta sentencia. Y vender YPF juega con el gran interés, digo, y acá también vamos a traer, para seguir construyendo este encadenamiento, que en su última, no en su última, porque fue en C5N, pero en el acto de Saldías, este encuentro de la cultura popular, Cristina Fernández de Kirchner volvió a relatar en la crónica del intento de magnicidio, del magnicidio frustrado, porque intento es una palabra que morigera la dimensión del asunto, el magnicidio frustrado, con el anuncio del acuerdo con Petronas, porque ella dice: firmamos el acuerdo y horas después me pusieron el chumbo en la cabeza, más o menos algo así es lo que dice, y esto viene sonando, una relación que no termina de contarse sobre qué es lo que pasa ahí. Y en paralelo, para sumar, digo, porque acá una vez más estamos intentando acercarnos a un entramado, el cual no lo estamos viendo con nitidez, ni podemos reconstruirlo exactamente con la mayor veracidad, sino que estamos uniendo toda la información que está circundando. Entonces, repasamos. Pagni habla de la Corte Suprema de Justicia en relación a la causa de vialidad que puede terminar con Cristina presa. Aparece en esta misma crónica, en esta misma narración, YPF como alter ego del gobierno para que los fondos buitres segunda generación Buford puedan cobrar 16.000 millones de dólares. La relación, volviendo a lo que es con el Poder Judicial, el intento de magnicidio, la relación con el anuncio de Petronas, que finalmente no prospera, y en paralelo un fenómeno muy claro que se viene dando del vaciamiento de la cuenca patagónica de las empresas extranjeras, porque se fue, por ejemplo, Exxon, que tenía grandes activos, que es una empresa norteamericana. Y ahí una lectura es el interés que tiene Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos de que Vaca Muerta no prospere. ¿Por qué? Porque es el principal competidor de Permian, que es su yacimiento. Si bien todavía está lejos, la curva de aprendizaje de Vaca Muerta se está desarrollando a un ritmo que esas distancias se van acortando cada vez más. ¿Qué está haciendo hoy que Vaca Muerta no pueda alcanzar a Permian? Es básicamente los costos que tienen los proveedores que son norteamericanos, porque el que te pone un precio por la máquina 300% más caro en Vaca Muerta que en Permian es Harbour, y Harbour es una de las principales proveedoras de Permian.
Permian explica a su vez mucho el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, porque es a partir del cierre de esos caños, de esos gasoductos, que Estados Unidos puede inundar con su GNL el mercado europeo, que es el gas licuado. Ahora bien, de resolverse, vamos a un escenario posible, de resolverse en algún momento, que ahora parece muy lejano porque se intensificaron los ataques entre Rusia y Ucrania, en caso de que Rusia defina abrir la canilla de los caños, el gas de Estados Unidos se queda sin mercado, no tiene a dónde embocarlo. En este contexto es en donde hay que leer las dificultades o los límites con los que choca el sueño húmedo de transformar Vaca Muerta en una plataforma exportadora y agregar en esto, digo que Vaca Muerta fue siempre hasta hace muy poco, porque esto fue hasta el 2013, digo, hasta que no, y acá vuelve esta YPF estatizada, digo, se tuvo que estatizar, bueno, no estatizar es muy grande, tampoco nacionalizar fue el intento con los Petersen, recuperar el 51% del paquete accionario, que no es ni estatizar, y una vez más, bueno, es tener la posibilidad de ejercer la administración de la compañía, que durante un tiempo se hizo bajo el management de Miguel Galucho, en asociación con Chevron, y a partir de ahí existe Vaca Muerta. Previo a esto, Vaca Muerta era una locura tipo de vieja loca de Jorge Zapagui y Cristina Fernández de Kirchner. Repsol, cuando estaba a cargo de la compañía, dice, acá hay un montón de cosas, pero yo plata para ponernos, para perforar, no tengo. Explorar, no. Y ahí fue que se decide agarrar YPF con la intención de explotar Vaca Muerta, porque esa era la obsesión de Cristina Fernández de Kirchner, que sabía que ahí había un montón de recursos. Y además porque se agotaban los recursos porque Repsol no ponía una moneda. Además el autoabastecimiento, por supuesto, la pérdida, pero justamente venía a soldar el autoabastecimiento para que el costo de la energía estaba por las nubes, ahí empieza la política de subsidios, también sumamente atacada y también está en la agenda presente en estos días. El desarrollo de Vaca Muerta, todo ese financiamiento, por supuesto, lo vuelca a YPF para llegar a los niveles que tenemos hoy. Digo, hoy, con el superávit que se está generando el petróleo, no tuvimos un default por la cantidad de argentinos que salieron al exterior, que lo pudo contener. Con lo cual, digo, ahí hay un punto neurálgico en todo esto, porque ahí está la guita. Y para reconstruir cualquier caso, en términos de investigación, hay que ir a la pista del dinero. Entonces tenemos por dónde entrar, digo, la pista del dinero está ahí. Y Macri, que juega en todo esto, Macri, que es políticamente en el tablero político electoral nacional, es una figura que está, una figura desfigurada. Cayéndose, claro. Digo, sí, en terapia terminal, digo, se lo comieron, están ahí los carroñeros comiendo la musculatura. Eso es en una lectura muy corta de lo que es la política electoral local, porque Mauricio Macri tiene un juego a nivel global. Mauricio Macri no es un lobo suelto. Mauricio Macri pertenece a una superestructura vinculada al mundo petrolero, con un pie muy fuerte en Qatar, que es una potencia petrolera, que también mira a Vaca Muerta. Entonces, es un entramado de poder que es muy, o sea, está recontra escondido. Digo, este sistema se esmeró muchísimo en las estructuras más sofisticadas para ocultar a los beneficiarios finales, estos los verdaderos dueños de la pelota. Pero hay muchos elementos que reconstruyen una historia que con algún grado de irresponsabilidad también estamos poniendo sobre la mesa. Y otra de las razones por las que odian y quieren barrer a Cristina del kirchnerismo es porque también en esa ley del 2012 de recuperación de YPF se estableció que solamente se pueda modificar el paquete accionario actual de la petrolera estatal con 2/3 del Congreso. Eso no lo alcanza nadie. Y ahí tenés, ¿no? Porque es tan importante la elección de octubre. Imagínate si eso que no lo alcanza nadie, lo alcanza el gobierno de Javier Milei. Luces en tu radio. En tu radio. En el 102.